Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, ya estamos nuevamente con un resumen semanal, o más bien este sería como quincenal, porque la semana pasada lamentablemente no pude grabar por un tema de lo de siempre, el clima, cortes de luz, un caos, tormentas eléctricas. Así que bueno, en este video les voy a traer un resumen de lo que fue la semana pasada y esta. Que bueno, como fue también una semana medio caótica la anterior, tampoco se pudo trabajar en mucho, pero siempre algo se avanza. Así que bueno, primero, la semana anterior, no sé si algunos saben, estoy actualizando lo que son los personajes que ya tenía, que yo hice. Los estoy actualizando con modelos que está haciendo Ratón Malo. Y los estoy haciendo todos para que tenga consistencia de un mismo estilo, ¿no? Entonces él me está haciendo los modelos y yo en base a eso hago los sprites. Y bueno, ya llevo la mayoría de modelos actualizados de personajes. Y me faltan ahora mismo Liu Kang y Kung Lao por actualizar. Y obviamente, bueno, Yi va a ser la en HD. Y los tres jefes Goro, Quintaro y Motaro. Además de las ninjas. Bueno, anteriormente, la vez anterior, les mostré los ninjas masculinos. Ahora son las ninjas femeninas, lo que hice la semana anterior. Y esta semana estuve trabajando en Cabal y en Sub-Zero y en otro personaje que ahora les voy a mostrar. Bueno, más bien es un skin. Pero bueno. Vamos a empezar por las ninjas. Les voy a mostrar un breve gameplay de cada una. Y después pasamos a Sub-Zero, a Cabal y otra cosa que estuve trabajando, que eso ya va a tener un video aparte ya explicándolo más a fondo. Pero bueno. Vamos a poner Dana y Milena, por ejemplo. Y rápidamente para que lo vean. Entonces, bueno, acá vemos un poco de gameplay de Kitana, que es lo de siempre, pero bueno, tiene los gráficos actualizados. Lo mismo con Milena. Bueno, estos serían. Y bueno, obviamente tenemos a Jade. Bueno, que le saqué la animación de Wing, que a lo mejor querían ver. Voy a poner otra vez para que vean. Y bueno, esta semana tuvimos a Kung Lao, a Cabal. Vamos a elegirlo a Cabal. Ahí está, elegimos a Cabal. Como pueden ver, Cabal tiene una animación más fluida ahora el Idle. Es otra de las cosas que estoy haciendo. De a poco voy a ir actualizando los personajes. Acá es un contraste muy grande porque Jade es de los personajes que más se nota que le faltan frames para tener una animación un poco más fluida. Pero bueno, en este caso nos muestro en Cabal que no sé si recuerdan el modelo anterior, pero bueno, este está mucho mejor. Bueno, esto sería Cabal. Y esta semana también. Como pueden ver, Sub-Zero tiene también esa animación de Idle, está como más fluida, tiene más frames intermedios. Todavía le falta un poco de trabajo, pero para que vayan viendo que de a poco se van actualizando. Es parte de la idea, ¿no? Del proyecto. Era esa, que la animación Idle sea como más fluida. Y acá podemos verla.
Y bueno, a mí me gusta muchísimo más este modelo que el que había. Los dos, tanto el de Cabal como el de Sub-Zero. Así que bueno. Bueno, estos serían los personajes que se estuvieron actualizando esta semana. Cabal y Sub-Zero, Mortal Kombat 3. Y otra cosa que nos estuve trabajando fue en una skin de Shang Tsung de Mortal Kombat Deadly Alliance. Sé que mucha gente va a comentar acerca de esto, porque ya hubo comentarios después del streaming, que no tiene nada que ver con el proyecto, con el Trilogy. Pero bueno, esto fue una comisión que me encargaron ya hace bastantes meses, la cual no tenía intención de hacer, porque no, como digo, no es la idea del proyecto que hayan skins nuevos. Ahora mismo tampoco es que haya skins antiguos, ¿no? Pero bueno, el problema, bueno, como algunos saben, tuve problemas con mi PC y ya se me reiniciaba, se apagaba, no arrancaba, tenía muchos problemas. Entonces al final tuve que cambiar la placa madre, la fuente de alimentación. Eso se juntó con que tuve que cambiar la pantalla de mi teléfono como 3-4 veces. Al final no hubo manera, tuve que comprar un teléfono nuevo. Así que bueno, no me queda otra opción de aceptar la comisión esta. Y aunque no sea de los skins antiguos, va a estar en el juego. Bueno, como ven, acá apretando Start se cambia de skin, pero es algo opcional, eso quiero que quede claro. Este skin es un skin alternativo que hay mucha gente que no le gusta, pero es tan fácil como no elegirlo. Va a estar ahí para todo el mundo, no solo para la persona que encargó la comisión, por un tema de compatibilidad online y todo eso. Pero bueno, nada, yo después voy a hacer un video bien detallado con el tema de las comisiones, porque lamentablemente los gastos continúan. Todos los meses está la cuota de la IA y lamentablemente no hay donaciones. O sea, en el canal prácticamente no hay donaciones. Prácticamente estoy sin hacer videos, o sea que para llegar a cobrar un cheque de YouTube que me llega a la mitad después, pueden pasar 3 meses o más. Entonces, lamentablemente, es lo que toca. Pero bueno, nada, después voy a hablar eso, el tema ese a fondo. En los próximos días voy a hacer un video específicamente hablando del tema de las comisiones. Y bueno, en ese video también voy a aprovechar y voy a mostrar el gameplay de Shang Tsung. Bueno, nada más muchachos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.